En anteriores lecciones del curso aprendimos cómo reacciona el vehículo cuando lo pilotamos en la pista de carreras y cubrimos las técnicas de conducción que necesitaremos dominar para frenar y tomar las curvas. En este tema vamos a aprender dónde y cómo debemos colocar el vehículo en la pista, o en otras palabras, estudiaremos las trazadas. Comenzaremos discutiendo posiblemente el elemento más crítico de las curvas, el vértice. También aprenderemos qué opciones se nos presentan a la hora de elegir el vértice de cada curva para adaptarlo a las características de la pista y lo que esto significa para nosotros como pilotos. Primero, seamos francos, no existe un punto de vértice universal y que sea perfecto para cada tipo de curva. A menudo oímos hablar a los pilotos hacer referencia a la trazada de carreras, y esa es simplemente la trazada a través de una curva que ofrece el arco de radio más grande, lo que a su vez minimiza el radio de giro del ángulo de la dirección y por tanto debería permitirnos emplear la mayor velocidad posible de paso por curva. Aunque sobre el papel esta es la forma más rápida de pasar por la curva, no siempre será la más ideal. Esto se debe a que casi siempre habrá algo más que influye en la mejor trazada posible para una determinada curva. Por lo general suele ser lo que precede a dicha curva, ya sea una recta, una curva enlazada o una sucesión de estas. Dicho esto, hay algunas reglas básicas que debemos de tener en cuenta. Si estamos considerando la trazada geométrica o teóricamente perfecta a través de una curva, el vértice será el punto central del radio de la curva. Dicho punto será el más lento de toda la curva, dado que es ahí donde conseguirás la máxima fuerza G lateral en tu vehículo y que será el punto donde el ángulo de giro de la dirección será más cerrado. Sin embargo, esto no siempre será cierto y quizás debamos tomar la decisión de usar una trazada diferente para afrontar la curva. Veamos exactamente lo que sucede cuando nos desviamos de la trazada geométricamente perfecta y por qué queremos hacerlo en ciertas situaciones. Ten en cuenta que experimentar con la trazada de cualquier curva es algo normal en el proceso de conducción en circuito y siempre debes de considerarlo para tratar de encontrar la trazada más rápida en cada curva. Aquí está nuestra curva de ejemplo y esta es nuestra trazada geométricamente ideal. Primero, analicémosla un segundo para entender exactamente de lo que estamos hablando. La llamada trazada perfecta es la línea que utiliza todo el ancho de la pista disponible en la entrada y en la salida para proporcionarle en el vértice el mayor radio de giro. Dicha trazada coloca el vértice en el centro geométrico de la curva. Si miramos una curva como esta de forma aislada, esta sería la forma más rápida de pasar por ella, o dicho de otro modo, en igualdad de condiciones, esta línea permitirá la máxima velocidad a medida que contactamos con el vértice de la misma. Sin embargo, analicemos un par de trazadas diferentes de la misma curva y veamos cómo afectará a nuestro rendimiento global. Para empezar, digamos que realizamos un giro a la curva de manera temprana. Como puedes observar, cuando giramos pronto, el vehículo gira muy poco cuando alcanzamos el vértice y eso significa que estaremos saliendo de la curva mientras aún apuntamos hacia el exterior de la pista, donde rápidamente nos quedamos sin espacio y tendremos que esperar más tiempo para volver a acelerar a fondo, o en el peor de los casos, pisar el freno para mantenernos dentro de los límites. Entonces, ¿por qué querríamos hacer este tipo de trazada de manera intencionada? Como siempre, dependerá del tipo de salida de curva que necesitamos en función de lo que preceda a esta. Por ejemplo, si transformamos nuestra curva de ejemplo en una curva de doble vértice más complicada, puedes ver cómo una aproximación temprana nos permitirá conservar más velocidad a través de la parte inicial de la curva y dejar que el vehículo abra la trazada. En este punto necesitaremos hacer rotar el vehículo, siendo esta la parte más lenta de la curva. Después comenzaremos a acelerar para buscar el segundo vértice, consiguiendo la salida más recta posible, la cual nos permitirá volver a acelerar a fondo mucho antes, lo que se traduce en una mayor ganancia de velocidad durante toda la siguiente recta. Cuando comparamos esta trazada con la trazada geométricamente ideal, terminamos con un giro más cerrado en el medio de la curva, lo que también significa una velocidad mínima menor. Pero esto permite que el vehículo gire más y significa que podemos volver a pisar el acelerador a fondo mucho antes, de modo que el tiempo perdido en la mitad de la curva haciendo rotar el vehículo se compensa con la velocidad que ganamos en la salida. Esto a menudo se conoce como una trazada doble o trazada de doble vértice, aunque es justo mencionar que este tipo de curvas de doble vértice admiten distintas variaciones en cuanto a la trazada, pudiéndose dar el caso de presentar enfoques distintos a la hora de buscar el contacto con el primer vértice y el segundo. Incluso se da el caso de lo que comúnmente se conoce con sacrificar el primer vértice, o lo que es lo mismo, no llegar a contactar con él en pos de priorizar el contacto con el segundo vértice y viceversa. Una maniobra de giro temprano al vértice es algo que comúnmente realizan los pilotos inexpertos, simplemente porque girar antes de lo que realmente deberían es algo que se siente de manera natural y se necesita de paciencia y experiencia para esperar y girar al buscar la trazada óptima. Con este tipo de trazadas ya estudiado, hablemos ahora en busca de una trazada con un vértice tardío, que en la mayoría de los casos resultará ser la trazada más rápida. Volvamos de nuevo a revisar nuestra curva de ejemplo. Aquí está una vez más la trazada geométricamente ideal.
Cuando comparamos la trazada de vértice tardío o de vértice retrasado con la trazada geométricamente ideal, podemos ver que el vértice está más allá del centro geométrico del radio de la curva. Esto significa que el vehículo tendrá que girar con un radio más cerrado para alcanzar dicho vértice, lo que significa que la velocidad mínima de paso por curva será un poco más baja que si seguimos la trazada geométricamente ideal. Para seguir esta trazada tenemos que girar un poco más tarde y reducir la velocidad del vehículo un poco más. Notarás también que inicialmente estarás situado un poco más arriba en la curva que en la trazada geométricamente ideal. Hasta ahora nada de esto parece aportar una gran ventaja, pero al hacerlo se abre el radio formado desde el vértice hasta la salida de la curva. Esencialmente estamos consiguiendo una aproximación más recta desde el vértice hasta la salida, lo que nos permitirá volver a pisar el acelerador mucho antes. Esto puede permitirnos fácilmente obtener quizás 2 o 3 km por hora más de velocidad en la salida de la curva, y esta es una ventaja de la que nos beneficiaremos durante todo el recorrido de la siguiente recta. Esto significa que podemos extraer una mayor ganancia de una trazada de vértice tardío cuando la curva desemboca en una larga recta o en una larga sección de pura aceleración. Si comparamos nuestras dos líneas, la diferencia parece ser bastante considerable, pero en la realidad esto puede no ser tan obvio y presentar tan solo sutiles cambios. Por tanto, ahora que entendemos la trazada de vértice tardío, la siguiente pregunta es ¿cómo sabemos si lo estamos llevando demasiado lejos, haciendo que el vértice esté demasiado lejos? Esto es algo que requerirá de diversas pruebas, ya que cada curva es diferente y debemos de experimentar para encontrar la trazada que funcione mejor en particular para un determinado conjunto de curvas. Sin embargo, en general, si sientes que no hay una necesidad real de que el vehículo utilice la parte exterior de la salida de la curva, es muy probable que tu vértice esté demasiado retrasado. Cuando consigues la trazada correcta deberías de estar en el límite del agarre y sentir que no tienes más remedio que dejar que el vehículo se abra hasta el exterior de la curva para emplear toda la anchura de la pista disponible. Solo por aclararlo, si se presenta la sensación de no tener que utilizar toda la anchura de pista, puede ser también un síntoma de haber reducido demasiado la velocidad del vehículo, por lo que si no te encuentras cerca del límite del agarre en la salida de la curva, presta atención a lo que estaba haciendo el vehículo en el vértice y si estaba o no en el límite del agarre en dicho punto. Esto te permitirá decidir si es un problema de trazada o un problema por haber reducido en exceso la velocidad. Por otro lado, si sientes que te estás quedando sin espacio en la salida de la curva, necesitas mantener mucho ángulo de dirección y no puedes volver a pisar el acelerador, será porque has escogido un vértice demasiado temprano en el radio de la curva. Los vértices son generalmente algo que no son demasiado difíciles de encontrar en la pista, pero si notas que te está costando bastante trazar una curva en particular, siempre puedes parar, revisar los datos o vídeos o incluso dar un paseo hasta la curva y echar un buen vistazo desde diferentes puntos de vista. A veces también es de mucha ayuda al fijarse en la parte de la curva más usada o con mayores marcas de goma. Esto te guiará en la dirección correcta, pero ten en cuenta que no responderá inmediatamente a todas tus preguntas, puesto que puede haber multitud de variables. Si revisar la curva desde los exteriores de la pista para verla más de cerca no es posible o incluso con eso no conseguimos que nos ayude, revisar algún vídeo on-board de un piloto profesional afrontando esa curva puede ayudarte a identificar dónde te estás equivocando. Hablaremos más sobre el uso de vídeos on-board más adelante, pero por ahora solo debemos aprender a identificar y a no errar los vértices, algo que requiere de prueba y error a medida que depuras tus trazadas vuelta tras vuelta. Dicho esto, cuanto más experimentados seamos como pilotos, más se convertirá esto en algo natural y pronto te encontrarás localizando el vértice perfecto sin apenas pensarlo y tras haber dado unas pocas vueltas a un nuevo circuito. Esta ha sido una lección bastante intensa y hay mucho que asimilar, pero los puntos clave que vale la pena revisar son que no existe algo como un vértice genérico. Cada curva es única y hay más factores que afectan a cómo afrontarla. No todo se reduce a la trazada geométricamente ideal. Lo que hay antes y después de cada curva influye en cómo debe tratarse el vértice. Conseguir encontrar el vértice correcto requiere probar diferentes enfoques para cada curva, ya que no hay dos exactamente iguales. Al probar metódicamente diferentes vértices y trazadas de giro, podemos determinar cuál será la forma más rápida y eficiente de negociar cada curva del circuito.